Bueno, muchas gracias. Algunos ya me habrán visto en la organización del Congreso o en la presentación del video de ayer. Mi nombre es Franco López, participo en Bases, como bien explicaba. Y yo soy estudiante de arquitectura. Ya en breve voy a presentar mi tesis, especialmente sobre el asunto del urbanismo desde una perspectiva liberal o casi libertaria. Y voy a empezar por explicarle qué es lo que no voy a hacer en esta presentación y qué es lo que no hago en este ensayo. Yo en este ensayo no me focalizo en tratar de demostrar por qué el Estado y la planificación centralizada es un problema, por qué lleva malos resultados, porque eso es lo que hice en la presentación hace 2 años y en el ensayo hace 2 años, que se trata sobre específicamente la imposibilidad de la planificación urbana centralizada. Voy a hacer un muy breve resumen, pero lo que voy a hacer acá en esta presentación y en este ensayo es tratar de demostrar un poco cuál es la alternativa, porque es muy fácil decir que algo puede salir mal, pero para resolver el problema también hay que aportar ideas para tratar de llevar soluciones. La razón por la que nombro a este ensayo, a esta presentación, la ciudad policéntrica hacia un urbanismo emergente, básicamente es porque en la clave de que haya muchos centros, o sea, de que no sea una ciudad monocéntrica, se encuentra la respuesta al problema que estamos buscando. Acá pueden ver lo que es, por ejemplo, una ciudad que es enteramente privada, que es la ciudad de Sun City, en Arizona, que es una ciudad desarrollada desde los años 1960 por el desarrollador inmobiliario Webb, que básicamente inició con uno de estos complejos como retiros, básicamente una ciudad residencial, y fue adicionando sucesivos desarrollos que fueron conformando una ciudad hasta 40.000 habitantes hoy en día. En segundo lugar, y ya como para poder repasar un poco el ensayo anterior, les muestro esta imagen, que esta es la capital de Kazajstán, es la ciudad de Astana. La ciudad de Astana, luego de que Kazajstán se independiza, por así decirlo, del poder ruso bajo el ejido soviético, cuando cae la Unión Soviética, tiene un nuevo gobierno que, por supuesto, como gran parte de estos países, tenía muchos gajes de los gobiernos anteriores soviéticos, no habían entrado en un proceso de liberalización real. Y esta imagen demuestra un poco cómo el gobierno tomó la ciudad como una especie de sala de ensayos para su megalomanía, con una enorme cantidad de proyectos que están casi todos dispuestos en función de la gloria estética del Estado. Pueden ver que son casi todos edificios estatales, todos edificios colocados estratégicamente en puntas de avenidas y en parques, básicamente para cumplir funciones estéticas y no cumplir funciones urbanas al servicio de los ciudadanos. Pero esto sería como un breve resumen. Posiblemente esto sería uno de los casos más maniqueos o de los peores ejemplos de los problemas de la planificación urbana centralizada, cuando el Estado la toma en poder de las élites. Pero si uno repasa autores como Jane Jacobs, que veían el complejo entramado de la ciudad, o si, por ejemplo, toma los aportes de Friedrich Hayek respecto al conocimiento disperso y trata de entender esos aportes que en general van hacia la economía y hacia la evolución de las normas que tratan de armar la matriz de la sociedad, los puede fácilmente extrapolar a la ciudad. Un autor que hace eso indirectamente, porque no lo toma de Hayek, sino que reelabora algunos conceptos por su cuenta, es un autor que se llama Christopher Alexander, también austríaco, de casualidad, porque no desarrolló ni sus estudios ni su carrera profesional en Austria. Pero sin embargo él elaboró lo que sería el traspaso de los mismos conceptos hayekianos, insisto, sin tomar Hayek, para entender un poco la complejidad del conocimiento que uno necesita para saber si un edificio tiene que tener determinada forma, determinada función, determinados costos, una ubicación, etc. A esos problemas se les puede agregar quizá algunos problemas de public choice, pero que son problemas genéricos a la gestión en general del gobierno, nada más que aplicados a lo que es el urbanismo. No me quiero centrar en eso, voy a dar eso por sentado, y lo que vamos a hacer es tratar de explorar un poco cuáles son las alternativas de libre mercado para resolver el problema de la ciudad. Esto es la típica imagen de una ciudad latinoamericana, esto es Guadalajara, pero podría ser la imagen de cualquier ciudad europea o en algunos casos norteamericana. ¿Por qué? Básicamente, si uno ve, lo que va a ver es que es una ciudad terriblemente compacta, y cuando digo compacta hablo de que no hay separaciones, en muchos casos la separación entre propiedades es simplemente una medianera, los edificios están unidos, las calles, todas las calles tienen un mismo gestor,
que es el Estado municipal, y esas calles implican no solamente el pavimento, implican el espacio público para transitar, implican la arboleda, los servicios, etc. Y interpretar a las ciudades como una unidad y edificarlas de esa manera impone ciertos desafíos a tratar de buscar alternativas en las cuales haya competencia y más dinamismo. Generalmente en el urbanismo contemporáneo no se concibe directamente la posibilidad de que esto se pueda descentralizar realmente a nivel absoluto, o sea, a nivel de mercado, no simplemente una descentralización administrativa. Directamente en algunos casos la gente ni se le ocurre que podría ser una opción, en otros casos si la opción aparece se la ve como algo indeseable, ya sea socialmente o impráctico en términos económicos. Generalmente la objeción que se pone ante la propuesta de descentralización a través del mercado es básicamente algo que podría estar representado por esta imagen sacado de la película de Kulhas, que es un arquitecto que hizo una película sobre la ciudad de Lagos, en Nigeria, en donde uno ve esta escena del espacio público un tanto sobrecargada, caótica. Y la pregunta que uno debería hacerse es, ¿por qué encontramos que cuando el Estado gestiona estos espacios comunes tenemos este tipo de problemas de congestión? Hay autores, los autores desde Samuelson en adelante, autores de economía, los neoclásicos, el keynesianismo estaría dentro de eso, pero la mayor parte de los autores básicamente lo que hacen es decir que hay un problema de bienes públicos. Ellos desarrollan la teoría de bienes públicos y con esta teoría lo que tratan de explicar es que hay bienes que son no rivales y no excluyentes. Voy a hacer una breve introducción económica. Por no rivales y no excluyentes significa de que por un lado uno no puede evitar que la gente consuma el bien que se está proveyendo, y por otro lado, en teoría, el consumo de este bien no implica que yo al consumirlo resto una unidad de consumo de otra persona. Por ejemplo, yo tengo una galletita, me como una galletita, automáticamente él no puede comer la misma galletita. Ahora, si uno dice, por ejemplo, un paisaje, que yo lo mire, no resta, por ejemplo, que Edgar, mi compañero de Mises Institute, pueda también ver el mismo paisaje sin que eso me reste nada a mí o le reste nada a él si yo estoy mirando. Sobre esto se elabora básicamente el problema de los free riders. ¿Qué significa? Si uno no obliga a la gente a pagar ese bien que se va a proveer, que no los puede excluir, voy a tener gente que, al no estar obligada a pagarlo, pero poder acceder, lo va a consumir sin pagar. Y automáticamente lo que uno entra es una falla de mercado, que lo que genera es que el bien no se provee, a no ser que haya un filántropo que esté dispuesto a abonar muchísimo dinero a un barril sin fondo, del cual nunca va a sacar rédito porque la gente no tiene incentivos para pagarlo. Sobre esto también se construye lo que es la teoría de las externalidades. Las externalidades básicamente pueden ser o positivas o negativas en teoría, y una externalidad positiva sería, por ejemplo, una mujer muy bella que todos podamos ver, si nos gustan, nos resultan atractivas las mujeres. María Blanco sería un ejemplo, por ejemplo, en este congreso. Y en otro caso, podría ser una persona extremadamente fea. Voy a poner al profesor Nogales. En este caso, Fernando, es una broma. En realidad, Pilar me pidió, por favor, que haga ese comentario. Pero básicamente podría ser contaminación o ruido, algo que nos moleste y que uno no puede evitar que suceda. Uno no puede evitar ver a una persona y uno no puede evitar que si alguien hace ruido, uno lo escucha en determinada situación, ¿no? Ahora bien, todo este tipo de concepciones, cuando uno las traslada al urbanismo, en realidad hacen un poco lo que se puede considerar la falacia de la ciudad atomizada. O sea, considerar que uno va a respetar la misma estructura que veíamos en Guadalajara y luego va simplemente a decir, ahora el Estado no lo maneja más. Y eso es considerar que en realidad esta es una imagen que es del Nilo Blanco, es de Sudán del Sur, son tribus que viven, como lo pueden ver, es un terreno bastante pantanoso, y se fijan, cada casa está completamente separada de la otra. Y considerar que cada uno va a interactuar en la ciudad de una manera atomizada, o sea, de que la única opción es yo tengo mi propiedad de edificio y tengo que negociar todo constantemente en competencia con el resto de los proveedores o de los consumidores, es tanto una falacia porque uno ya puede intuir que hay otros mecanismos colectivos de interacción en el mercado. Las razones por las que la teoría de bienes públicos y las externalidades y en general la concepción del free rider es un error, es básicamente por este mismo concepto, porque no consideran que en realidad los bienes que generalmente se consideran públicos, en el caso de la ciudad, por ejemplo, la provisión de electricidad, la provisión de un parque, la provisión de transporte,
cualquier cosa que puedan pensarlo, incluso la reglamentación que la consideramos como leyes, en realidad es un servicio que se le cumple a una persona para que eventualmente pueda estar asegurado que va a tener determinadas condiciones alrededor de su vivienda. En el caso específico de la resolución de estos problemas, uno lo que tiene que considerar es que hay instrumentos como, por ejemplo, comunidades residenciales, desarrolladores que generan un country y luego arman asociaciones residenciales que pueden permitir estructurar una unidad colectiva, un club, lo que se llama un club, para resolver estos problemas. ¿Por qué? Básicamente porque los bienes públicos en realidad son bienes territoriales. Fred Folbary, que es un autor norteamericano que elaboró mucho sobre esto, él desarrolla la teoría de los bienes territoriales, si no me equivoco. No tengo tantos conocimientos en economía, por lo tanto puede haber algún precedente. Y él básicamente lo que explica es que en realidad, como eso se provee en determinado territorio, incluso hasta la vista de un paisaje, uno puede sobre ese territorio, un barrio por ejemplo, establecer una unidad de gestión, ya sea voluntaria, o sea como una asociación, o puede ser un desarrollador simplemente que alquila las parcelas, que eso permite tener cierta unidad voluntaria de mercado en competencia con otras, pero al mismo tiempo que resuelve el problema de la territorialidad del bien público. Y en muchos otros casos nos encontramos que muchas veces problemas de externalidades tienen que ver con falta de una correcta definición de los derechos de propiedad. Eso se ve, por ejemplo, en los problemas ambientales, en los cuales animales que al no poder poseerse automáticamente son devastados por la gente que necesita el marfil, por ejemplo, de los elefantes. Cuando esos elefantes pueden ser propiedad de alguna persona que los puede criar y puede vender el marfil, etc., automáticamente el animal que se encontraba en vías de extinción pasa a ser un animal que es tan productivo como, o más como el ganado normalmente y deja de estar en extinción. Pero porque la persona puede internalizar el beneficio y excluir a otras personas de que lo consuman sin aportar cierto beneficio económico al propietario. Hay muchos aspectos para charlar sobre esto, pero estoy seguro que va a haber preguntas, por lo tanto voy a tratar de dejarlo acá. Tengo algunas diapositivas para responder algunas preguntas que generalmente se anticipan, así que podemos pasar directamente a las preguntas, si te parece. Muy bien, muchas gracias, Franco, y pido un aplauso.